El mundo a simple vista parece un código secreto, indescifrable. ¿Qué hacemos con toda esa información? Y sí, a veces uno se siente perdido. Hay tanto por interpretar. La realidad es una aventura inigualable. Sí, es única. Algunos no la aceptan tal como es y escapan de ella a su manera. Y otros la viven a flor de piel. Algunos humildemente la respetan tal y como es. Y hay otros que directamente ni la entienden. Hay realidades que nos inspiran, nos cautivan y nos hacen creer que todo es posible. Y hay otras que nos parten el alma y nos empujan a tomar conciencia. Puede que estés viendo el panorama completo. Es hermoso, ¿no? O quizás tu mirada simplemente se haya perdido en el vacío. Hay quienes buscan respuestas afuera y piden permiso para cambiar las cosas. Y están aquellos que aceptaron que la magia del universo habita en su interior. Hay realidades socialmente aceptadas. Y también existen aquellos que se embarcan en el desafío de pensar y razonar de una forma diferente. Todo depende del cristal con que se mire. Puede que no todo sea lo que parece. Hay miles de experiencias diferentes. La información está ahí, al alcance de tu mano. ¿Qué estás esperando? Te invito a que abras tus sentidos y me acompañes en este viaje de descubrimiento, porque la realidad está golpeando tu puerta. Bienvenidos a Tema Libre, el taller del conocimiento. Vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros, decía el filósofo Immanuel Kant. Quiero agradecerte por tu tiempo, por este espacio, por darte la valoración necesaria para permitirte estos minutos de reflexión. Pensar, cuestionarse, es fundamental para la existencia humana. Quizás nos encontremos con conceptos que están trillados y la idea justamente es revocar esos conceptos. Vamos a cambiarlos, vamos a moldearlos, vamos a analizarlos. Sin ir más lejos, me gustaría empezar con la primera pregunta, porque justamente la sabiduría se revela a aquel que hace las preguntas correctas. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué es la realidad? Es un tema complejo, es un tema que abarca muchas cosas e implica un razonamiento profundo, y más en estos últimos tiempos que están cambiando a gran velocidad. El mundo ya de por sí cambia, el mundo se mueve, está en movimiento, todo se mueve. Pero bueno, tenemos quizás el concepto básico que está aceptado socialmente, aceptado por la mayoría, que es que la realidad tiene que ver con algo auténtico y algo que existe, algo que está ahí. Y acá hacemos una pequeña división entre realidades objetivas y realidades subjetivas. La realidad objetiva se interpreta que es la observación de algo más allá de los sentidos, es decir, más allá de lo que uno siente. Es decir, ahí hay una mesa, sí, es una mesa, eso, entonces estamos todos de acuerdo, eso es una mesa. Va más allá de si la mesa es linda, si la mesa es oscura, si la mesa es chiquita. Ya lo otro son como interpretaciones personales. Entonces, lo que propone la realidad objetiva es observar un hecho y hacer un decreto en base a ese objeto o lo que se esté observando, dejando de lado los sentidos. Acá hay algo raro, ya de base hay algo raro. Pero bueno, ahora más adelante vamos a desarrollar esto. Por otro lado tenemos la realidad subjetiva.
la realidad subjetiva tiene que ver con la apreciación personal de uno con respecto a algo. Por ejemplo, vamos a un recital, un grupo de amigos, y yo escucho una canción que me parece fascinante, la letra, la melodía de voz, de la guitarra, del piano. Entonces me encuentro desbordado de la felicidad, me encuentro completamente emocionado, y cuando termina el recital voy al grupo de amigos y le digo: la canción que acabamos de escuchar, o esa canción puntualmente, es brillante, es emocionante, es una obra de arte, y quizás a los otros no les pasó lo mismo. Entonces acá ya nos damos cuenta que hay algo diferente que tiene que ver con la apreciación personal. Quizás a mí me cautivó la canción y quizás a otros no les generó nada. Tenemos diferentes opiniones con respecto a diversas cosas, pero acá volvamos a la realidad objetiva. Digamos que estamos en un mundo en constante movimiento. Todo cambia. Entonces, todo cambia todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos entender realmente si lo que vemos es real? Porque si nosotros partimos de la base de que la realidad objetiva va más allá de los sentidos, de lo que uno siente, lo que uno percibe, la verdad es cómo hace una persona para no juzgar algo o no hacer una observación sin sus sentidos. Es como que no se entiende, es imposible. O por lo menos en mi punto de vista es imposible. Vivimos a través de los sentidos. Entonces, ¿cómo respondemos esto? Y no solo eso, sino que las cosas pueden ser diferentes para todos. Lo que para una persona puede ser una mesa, para otro puede ser un techo. Es diferente. Depende de la educación de cada uno. Depende de la información que tenga cada uno. No creo en la realidad objetiva, como para ir redondeando esta pregunta. ¿Qué es la realidad? Honestamente no sé. No sé, y más a la velocidad con la que cambia todo. Estamos descubriendo nuevos horizontes a nivel humanidad, me refiero, ¿no? Y todo está cambiando. Es lo mismo que le haga la siguiente pregunta a un grupo de personas que, por ejemplo, les pregunte si existen los extraterrestres, los aliens. Y probablemente me digan que no. Pero porque ellos no lo conocen, porque ellos no tuvieron ninguna experiencia de ese estilo. Pero que no hayan visto, no hayan experimentado eso, o hayan tenido un contacto de ese tipo, ¿quiere decir que no existen? Entonces, acá nos encontramos con que todo, en mi punto de vista, es subjetivo, porque depende de la experiencia de cada uno. Hay gente que ha visto cosas que otros no han visto. Entonces, poder verlo, poder apreciar que está ahí, quiere decir que existe, que es real. Yo calculo en este universo tan vasto que sí debe haber vida extraterrestre. No soy fanático de este tema, pero yo doy por hecho que sí. Me resulta imposible dentro de un universo tan grande que no haya otra vida. Me resulta extraño pensarlo. Si existen, la verdad no sé. Calculo que sí. En definitiva, a lo que voy es, digamos que lo que es auténtico, lo que es real, yo creo que es imposible no definirlo a través de los sentidos. Quizás tiene que ver con algo más gramatical, tiene que ver con hacer una descripción de algo, pero no de eso en sí, sino decir, bueno, ahí vemos una mesa, pero hasta ni siquiera. Creo que todo tiene que ver con la educación de uno, con el sistema de creencias. No hay algo concreto, a mi parecer. Todo depende para cada uno. Quizás hay realidades que están aceptadas en su mayoría,
Pero bueno, acá nos encontramos como por ejemplo con Galileo, que la gente en su momento lo juzgó porque decía que el Sol era el centro de la galaxia, o en su momento quizás se suponía que era del universo, y la mayoría pensaba que la Tierra era el centro del universo o de la galaxia, y en teoría estaba equivocado Galileo, y al final no fue así. Galileo se tuvo que arrepentir, lo enjuiciaron puntualmente la iglesia, que eran los que dominaban en ese momento, digamos, la información de la gente. Y bueno, tuvo que agachar la cabeza y decir, bueno, sí, está bien, tienen razón. Pasó con mucha gente a lo largo de la historia. Entonces, ¿que porque los demás aceptan algo como real quiere decir que es real? No, en ese momento era un delirio que la Tierra era el centro del universo. Galileo tenía razón y era un solo personaje que estaba a favor de su teoría. Lo llevaron a juicio, se tuvo que arrepentir. Se me viene a la cabeza Tesla también. Tesla, el genio más grande de todos los tiempos. Si no sabes mucho de Tesla, te pido por favor que investigues. Te lo recomiendo. Es la genialidad total. No he conocido, dentro de los personajes que he investigado, no he conocido a alguien tan brillante como Nikola Tesla. Increíble. Un tipo con unos principios enormemente humanos y era un idealista que derrochaba bondad y luchó para que nosotros estemos bien. De hecho, ahora estamos viviendo, relacionando esta temática con la tecnología en base a Tesla, estamos viviendo gracias a sus descubrimientos. 100 años después, Tesla dejó de ser un loco para ser un genio brillante. En su momento, imagínense que la gente aceptaba a Edison, que era el que le robaba las ideas a Tesla. Dios mío, ¿cuántas veces habrá pasado esto, no? Bueno, sigamos. Creo que está bastante claro, por lo menos mi forma de pensar con respecto a este tema. Digamos que es la realidad. Para mí, no creo en la definición que está globalmente aceptada, que es algo que existe, algo que está. Creo que la realidad cambia, creo que depende de cada uno. No hay forma de medir algo como que es real o no. Creo que depende de la experiencia de cada uno, que es real o no. Todo cambia. Vamos con la segunda pregunta. ¿Existe una sola realidad? No, claro que no. O sea, estamos hablando de que la realidad, por lo menos desde mi punto de vista, depende de la experiencia personal. Estamos hablando de que hay miles de millones de personas en el mundo, mínimamente en el mundo, solamente hablando de los humanos. No, hay miles de realidades, millones de realidades, miles de millones. Y es hermoso que así sea. Creo que acá la clave está en limar las diferencias de cada uno que existen en la humanidad en sí, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y contarnos eso que vemos, porque somos todos diferentes, pero al mismo tiempo estamos como en el mismo lugar y todos lo apreciamos de una forma diferente. Trabajemos juntos, hablemos, charlemos, dialoguemos, mejoremos la comunicación, y eso que estamos tratando de descubrir, que es la realidad justamente, o si existe una sola, quizás podamos llegar a conclusiones más exactas en base a lo que vemos todos, ¿no? Hay que mejorar la comunicación, ya hablaremos de esto más adelante. Entonces, para ir cerrando con esta segunda pregunta, ¿una sola realidad? No, miles, millones, miles de millones, afortunadamente. Muy bien, seguimos. Tercer pregunta. ¿Se puede cambiar la realidad? Claro que se puede. Depende de vos, depende del esfuerzo que pongas para cambiarla. Depende de lo que sientas y depende de cómo veas el panorama. Depende de lo que estés creando. Acordate esto, que vos creás en base a lo que sentís. Los sentidos son todo, dentro de esta experiencia por lo menos, ¿no? La experiencia de vida. Y si sabés que los sentidos, las emociones, los sentimientos son los grandes creadores,
los que generan las grandes transformaciones. Nutrilos, cuidalos. Te aliento a que te hagas cargo del poder creativo que tenés, del poder de moldear la realidad a tu parecer, en base a tus intenciones, siempre con buenas intenciones, siempre con la pureza en la madera interna, buscando el beneficio grupal, buscando la estabilidad, buscando cautivar, emocionar, ayudar a los otros, a uno mismo. Te agradezco nuevamente por ser parte de esta aventura. Te pido que si te gusta el canal, lo compartas, te suscribas si es que no lo hiciste aún. Y ahora sí, para cerrar esta temática, vamos con una pregunta. Son las preguntas de cierre, las van a tener todos los videos. Y me gustaría que si la sabes, la respondas en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién dijo esta frase? Está cambiada la frase, es muy conocida, pero la vas a sacar, estoy seguro. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Pero así hemos llegado al final. Te deseo lo mejor y nos vemos la próxima.